En este video te quiero compartir las 3 señales de que es hora de hacer un cambio en tu vida. Soy Lucía y si lográs reconocer estas señales en tu vida y empezar a entregarte a ese cambio, podés cambiar radicalmente tu vida. A mí me pasó. Antes de que iniciara el cambio en mi vida, estas señales empezaron a aparecer y a manifestarse, y yo las ignoré. Y por eso te las quiero compartir, para que aprendas a escucharlas y logres reconocer lo que la vida te está pidiendo y que abraces ese cambio que tanto necesitas. Vamos por la primera. Es esa sensación de que algo ya no está alineado con tu vida. Y puede ser que haya un montón de cosas que antes te gustaba hacer o que te parecían naturales, pero a partir de un momento se dejaron de sentir naturales y hasta se empezaron a sentir pesadas. En mi caso fue con mi trabajo. Durante 12 años trabajé en la profesión de ingeniería y a mí me encantaba programar y me encantaba lo que hacía. Iba a la oficina y compartía y fui creciendo en mi carrera y se sentía bien hasta que a partir de cierto momento se empezó a sentir muy pesada la rutina. Empecé a sentir una incomodidad muy grande y a sentir como que ese trabajo y esa forma de trabajar a mí no me servían, pero en el momento no veía una salida y no sentía que fuera posible tomar otro camino. Así que seguí y seguí hasta que en un momento colapsé de estrés y me empecé a sentir muy mal y no me quedó otra opción que dejar ese camino. Y te comparto esta historia para que puedas reconocer si hay algo en tu vida que tiene este peso y que tiene esta incomodidad que no te está permitiendo disfrutar y vivir tu vida en plenitud. Y en mi caso es la profesión, pero puede ser también en otras áreas de tu vida, como en relaciones o dónde estás viviendo. Y a veces pensamos que hacer un cambio tiene que ser dar un salto radical, como mudarte a otro país o empezar de cero, pero en realidad hay cosas mucho más pequeñas que están pasando en tu día a día que tienen un impacto increíble en cómo te sentís y en cómo estás en tu vida. Y esto me lleva al segundo punto, que yo le llamo el dolor de la rutina. Y ahí es empezar a observar cómo estás viviendo tu día a día y cuáles son esas cosas que se sienten bien y que te gusta hacer y que te dan energía y te nutren, y cuáles son esas cosas que no se sienten alineadas y que se sienten más pesadas. Y la quiero distinguir del punto anterior porque acá es en el detalle más chico del día a día. Desde el momento en que te levantás, las cosas que haces, qué es lo que comes, qué rutinas tenés y qué cosas son las que se sienten bien y cuáles ya no se sienten tan bien. Y no quiere decir que encontrar ahora algo que se sienta bien va a ser tu receta mágica para el resto de tu vida, pero sí es en cada momento ir chequeando con uno mismo y empezar a descubrir cuáles son esas cosas que se sienten bien y que nos suman y cuáles son aquellas cosas que necesitamos cambiar y reestructurar. Porque a medida que vas haciendo más lugar para las cosas que te gustan, para las cosas que te hacen bien, va empezando a surgir la claridad y la confianza para que el resto de tu vida y las cosas sí más grandes caigan en su lugar y que puedas hacer lo que realmente tenés ganas de hacer en general en tu vida, ya sea en tu trabajo, en relaciones o en donde querés vivir. Pero eso empieza en dónde estás hoy, en cómo estás viviendo y en qué estás haciendo en cada uno de tus días y en la simpleza de lo cotidiano. Así que un ejercicio muy simple que te invito a hacer, que se llama como diario de energía, es empezar a observar cada día durante una semana cuáles son las cosas que haces en tu día a día que te suman y que te dan energía y cuáles son las cosas que te hacen sentir drenado y que te dejan más cansado que cuando iniciaste. La tercera señal de que es hora de hacer un cambio es tu propia voz. Y eso quiere decir que hay algo adentro tuyo que desde antes de que pasen las cosas ya te está dando señales y pidiendo un cambio. Y eso se manifiesta con los dos pasos anteriores, a través de la incomodidad y a través de sentir que hay cosas que ya no están alineadas. Pero se trata de empezar a validarte y a escuchar más y más esa voz interna que es tu verdadera esencia. A mí me pasó con lo de la carrera. Mucho antes de hacer el cambio laboral, esta voz ya me empezó a decir que había algo más para mí.
Esta voz te empieza a mostrar que hay otras cosas que podés crear, que podés hacer y con las que podés empezar a jugar antes de hacer ningún cambio enorme. Por ejemplo, a mí siempre me interesó la escritura, hablar, así, dar charlas, pero nunca sentí que eso podía ser un camino laboral o que podía ser algo que sirviera en mi vida. Y de hecho, esa es una de las creencias limitantes, que todo lo que hacemos tiene que servir de algo. Acá está la invitación a animarte a seguir esa voz más y hacer cosas aunque no se sientan productivas, porque esto implica atravesar un montón de ideas de lo que creímos que íbamos a hacer en nuestra vida y a dónde pensamos que íbamos a ir y abrirnos a lo que queremos manifestar en este momento en nuestra vida desde un lugar más auténtico. Realmente tengo la convicción de que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, una forma de vivir y algo que compartir al mundo que es única y distinta para cada uno y que si nos animamos a vivir de esa forma, nos va a traer un montón de plenitud, bienestar y satisfacción y realización personal. Por eso te invito a escuchar a esa voz interna y a empezar a descubrir cómo querés vivir tu vida. Y el primer paso para hacer eso es disminuir el ruido, porque muchas veces vivimos en estrés, en tensión, y tenemos un montón de ideas de nuestra familia, de nuestro entorno, de cómo deberíamos vivir y cuál es la definición del éxito. Y para eso necesitamos empezar a calmar ese ruido y ese diálogo interno y empezar a subirle el volumen a esta voz interna, que al final es nuestra intuición, es nuestra verdadera voz. Hay muchas maneras en las que se puede hacer eso. Por ejemplo, la meditación o hacer ejercicio de forma consciente, prestando atención a nuestro cuerpo y hacer cualquier actividad que te ayude a calmar tu cabeza, tu mente, tu sistema nervioso. En otro video te voy a compartir más sobre el cambio de mindset, de mentalidad y de cómo encontrar tu voz. Pero en este momento, escucha las señales de que es hora de hacer un cambio en tu vida. Tu propia voz interna que se manifiesta a través de esta incomodidad en tu rutina, en tu día a día, y mostrándote las cosas que ya no están alineadas a vos, y animándote a seguir buscando y escuchando qué es lo que estás queriendo hacer en este momento y a ir por ese cambio que tanto estás anhelando. Porque yo lo hice. Entonces sé que es posible y si tenés este deseo interno es porque ese cambio está ahí para vos, para que lo agarres y para que vivas la vida en tus propios términos. Si te gusta, déjame un comentario y contame qué te dejó este video. Y también te puedes suscribir a mi canal. Gracias por escuchar. Con mucho amor, Lucía.